Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta, súper contenta de saludarlos, aunque estamos en estos tiempos tan difíciles. He pensado mucho en ustedes. Lo primero que quiero hacer es darles una gran bienvenida, un feliz inicio del tercer lapso. Este, Vamos a tener una nueva experiencia todos juntos. De verdad que estamos son momentos difíciles, pero también son momentos bien interesantes. Yo espero y les deseo que estén sanos, que estén seguros en sus hogares y que le saquen mucho provecho a este tiempo, a esta etapa que nos ha tocado vivir. Em, yo he recordado mucho últimamente, disculpen que tenga aquí la manito atravesada, pero esta es la forma de garantizarles que tengan un buen audio. La historia que les quería contar. He recordado mucho a un alumno del colegio que una vez me encontré bajando las escaleras. Era un chico camisa beige, no sé qué año, pero bueno, cuarto o quinto año. Y él le dice a una profesora, y se lo dijo con mucho hastío, con mucho agotamiento, le dice, yo no quiero venir más al colegio. Y yo le he dado vueltas a esa frase porque en efecto se le dio, pues él no puede ir temporalmente, pero no sabemos hasta cuándo no puede volver a ir al colegio, ¿no? Y yo supongo que de esa sensación la pueden estar teniendo algunos de ustedes, las pudo haber tenido alguno de ustedes en algún momento en particular, cansado de las clases, que fastidió la misma rutina. En algunos aspectos puede que hayan tenido razón, en algunos, bueno, también hay que colaborar. Pero la cosa es que ahorita estamos así. Estaban las calles solas, la ciudad vacía, todos metidos en nuestra casa y yo creo que en general todos extrañamos nuestra vida social, nuestra vida en comunidad, en donde nos encontramos con nuestros amigos, hacemos el deporte al aire libre, vivimos, incluso podemos estar inconformes con esas cosas buenísimas que es reunirnos, tener nuestros estudios, hacer nuestros juegos, y hay veces que incluso teniendo eso nos quejamos, y ahora nos toca es estar en casa, y nos toca sacarle el mayor provecho a este momento en particular. En el caso de, pues, que estamos con nuestra familia, es el momento de no quejarnos con la familia, es el momento de construir nuestras familias, de mejorar nuestras relaciones. Para todos aquellos que tengan esa posibilidad, háganlo, háganlo, mejoren su convivencia, limen las asperezas que puedan haber con algún miembro de su hogar, porque a fin de cuentas estamos con los más importantes. Sí, es verdad que es buenísimo estar con los amigos y es muy importante, es buenísimo relacionarse con los profesores, es buenísimo estar con los entrenadores. A veces que esas relaciones funcionan mejor que las del hogar porque no les dedicamos el tiempo. Ahorita podemos dedicarle el tiempo. También es un momento en donde hay que dejar atrás los vicios. Por ejemplo, la flojera. La flojera le va a hacer muchísimo daño a cualquiera que permita que se le instale. Es momento de vivir con valores, es momento de sacar a relucir las virtudes de forma muy particular. Tenemos la obediencia, porque no nos queda otra más que hacer caso a las autoridades, ¿ok? Esto es lo que nos va a salvar la vida. Hacer caso a las autoridades y hacer una práctica de autodisciplina muy importante. Ya no va a ser esa disciplina impuesta por las autoridades, por, eh, por, por nuestros superiores. No, es ahora la disciplina, mi propia disciplina, esa que está en mí, a la que yo necesito recurrir para poder salir adelante con éxito en mis estudios. Y cuando hablo con éxito, creo que en vista de que vamos a tener que hacer uso de la tecnología y aprender a usarla apropiadamente, porque sé que muchos saben usarla para muchas cosas, pero a lo mejor
falta un poco más de trabajo de clase, de provecho, del trabajo bueno. Bueno, esa capacidad que tengamos de aplicar esa propia autodisciplina, estoy segura de que va a tener como resultados un aprendizaje todavía mayor, ¿ok? Es el aprendizaje del que lo trabaja, del que lo cuesta, del que lo investiga, del que ubica, de que busca las soluciones. Y esa es una forma de aprender que yo creo que es bien importante en estos tiempos. Entonces, diciendo esto, no se olviden que ante la pandemia estamos todos juntos, todos estamos en lo mismo, aunque parezca que no. Yo estoy segura de que ustedes se comunican entre ustedes, que lloran, se quejan, se ríen. Estamos en esto todos juntos. Cada casa está pasando por lo suyo. Creo que es un buen momento también para agradecer a Dios las cosas que tenemos, aunque hay muchos que están sufriendo, aunque hay gente que ha muerto, aunque hay hombres y mujeres maravillosas que están sacrificando mucho para que nosotros estemos bien. Debemos orar muchísimo por ellos, porque a ellos le vamos a deber todo el futuro por venir. Estén sanos, estén a salvo en su casa, no se quejen, ténganle paciencia por más difícil que sea, porque esto es cuestión de preservar la vida y de estar más adelante en el momento, en el futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la clase, como siempre, con la oración al Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, unos pequeños anuncios. ¿Cuál es nuestro horario? Pues ustedes están consiguiendo esta clase, primer año A, de 9 a 9:50. Espero que estén usando este tiempo para el estudio de esta clase. Y primer año B, el lunes de 10 a 10:50. Luego vamos a tener un conversatorio para primer año A de 9 a 9:50 y para primer año B de 10 a 10:50. Todo esta semana. ¿Cuál es el propósito de este conversatorio? Que podamos pueda yo contestarles las dudas, ¿ok? ¿Por dónde lo vamos a hacer? Por Google Classroom. Por favor, por Google Classroom entran a la materia de valores y virtudes. Recuerden que yo los había invitado a formar parte de sus salones, pero ya esos no son los salones oficiales. Esos, si no están eliminados ya, los tengo que eliminar. Si están allí y no están en sus salones oficiales, por favor agréguense. Es importantísimo. ¿Ok? Allí van a conseguir la carpeta valores y virtudes y desde allí me pueden mandar mensajes privados. Yo voy a ir contestando cualquier tipo de duda que tenga. Si hay alguna duda con respecto al tema, si hay alguna duda sobre la evaluación, yo se los voy a ir contestando por allí. Si tengo un acumuladito de dudas, entonces pudiera plantearles a lo mejor que hagamos una sesión de Teams. La razón por la que no es para mí una prioridad del Teams es por la conexión de Internet, ¿ok? Yo en todo caso necesito saber que todos puedan recibir respuestas a sus dudas y eso para mí es importante garantizarlo. Así que, bueno, en el transcurso de la semana vamos viendo. El asunto es que si ustedes me mandan preguntas hoy y yo no se las he respondido, no se angustien, porque yo voy a usar el tiempo de los conversatorios para estar en línea, es decir, para que podamos tener diálogo de chat en el caso de que ustedes necesiten de mi ayuda para alguna cosa. Entonces, si me escribieron una pregunta hoy y no la contesté, no se angustien que el jueves dentro de su horario van a tener las respuestas y voy a estar allí al alcance de la mano para seguir respondiendo. Ok, la actividad evaluada que vamos a tener para este tema, para esta unidad, va a ser la elaboración de un mapa mental. Ahí ven en pantalla un esquema de un mapa mental. Yo estoy segurísima de que ustedes saben hacerlo. Yo sé que en primaria es un recurso que usan mucho, es un trabajo bonito,
Yo los voy a ayudar, o sea, el que esté oyendo esta clase, tenga por seguro de que va a sacar su mapa mental hecho, elaborado, tiene que tener lápiz y papel en la mano cuando arranque el tema, porque lo podemos ir construyendo, ¿ok? Sin embargo, ¿qué necesito yo? Que sean bien creativos. Los quiero bonitos, los quiero con color, los quiero con imágenes, los quiero con dibujos o con iconos, que sean explicativos y que sean bonitos, que sean creativos, ¿ok? Entonces, obviamente el contenido es de lo más importante, pero esa parte, eso que le da personalidad a su trabajo, eso lo quiero ver, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a evaluar perdón, los recursos que tenemos para la elaboración? Primero, es imprescindible ver esta clase, ¿ok? Lo más importante para elaborar ese mapa mental es ver esta clase. Sin embargo, recuerden que van a tener como recurso el material que ustedes ya conocen, que le coloco siempre en archivos de academia, que son las páginas del libro con el que yo les doy las clases a ustedes. Eso va a estar, de hecho ya está allí, ya está cargado en academia. Con ese material también se puede hacer, pero es muchísimo más fácil si lo hacen conmigo. Tienen opcional cargados en el material en Google Classroom. Tienen 2 videos de YouTube, uno que corresponde, que está numerado como unidad 8-3 y otro que está numerado como unidad 8-4. Excelentes, darles una vistiadita porque los va a poner en contexto, ¿ok? Les va a enseñar un poco el ambiente, aparte de que son muy buenos comentarios, ¿ok? Yo creo que es una actividad complementaria que vale la pena que hagan. Y también les estoy dejando un videíto musical eh, que, bueno, hace poco mi hija lo puso, se lo mandó una Miss de Landes a ella y cuando escuché la canción yo dije, wow, esa canción no la conoces tú. Y ella me comenta, sí, la Miss pone aquí, seguro ustedes no lo conocen, pero seguro que sus padres sí. Creo que es el mismo caso. Una canción que salió en un momento de crisis. En ese momento había una hambruna horrible en África, muy, muy, muy de forma particular, con los niños de Etiopía. Eran unas imágenes súper duras, muy, muy, muy difícil ver el sufrimiento que estaban teniendo. Y esta canción sale con motivo de recaudar unos fondos para poder ayudar. Ok, entonces son una cantidad de artistas americanos, graban esta canción que fue un exitazo. Mi profesora de inglés, cuando yo estaba en 4.º grado, nos hizo aprendernos una letra para cantar la canción. Les estoy poniendo el video con letra, porque con letra, ahí en esa canción habla de solidaridad y de forma particular habla de esa unidad se promueve, que ha promovido Cristo con este planteamiento del reino, esta unidad, esta vida en comunión. Y pues nada, está hecha con un lenguaje más sencillo, más fresco. Creo que es una canción que se adapta mucho a los tiempos y la quería compartir con ustedes. La evaluación, ¿cómo vamos a evaluar este mapa mental? Aquí lo tienen todo clarito. Yo voy a usar este cuadro para evaluar su mapa mental. Es decir, todo el que quiera sacar 20, pues revise la línea de cuadros que dice sobresaliente. Y si usted está haciendo todas las cosas que yo estoy pidiendo en esa columna sobresaliente, usted va a sacar 20. ¿Ok? Si hay algo que no quise usar, ay, yo como que no le quiero poner ni colores, ni imágenes, ni nada de eso, entonces usted está en el cuadro de suspenso. Entonces ya sabe que ya no tiene los 4 puntos, que va a tener un punto solamente por la elaboración. Es decir, usted sabe qué nota va a sacar. ¿Ok? No va a ser una sorpresa. eh, Tienes todos los datos aquí para garantizar el éxito de tu actividad. Para mí, esa es mi intención, que ustedes salgan muy, muy, muy bien. Desde el primer lapso, pero no ha sido tan fácil, ha costado. Necesito de su colaboración. Pónganle muchas ganas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un breve repaso. Tuvimos actividades para la unidad 7, que es el anuncio del reino, pero no hablamos absolutamente nada de esto. Entonces, les voy a hacer un recuento súper, súper, súper breve
Porque sin este contexto, sin yo saber que tienen este contexto claro, está difícil un poquito arrancar el tema que nos interesa para, para arrancar el tercer lapso y sobre todo para la evaluación. ¿Ok? Entonces, el tema anterior, que era el anuncio del reino, se trata básicamente sobre el mensaje, ese mensaje que nos trae Cristo, ¿ok? De la vida pública de Jesús que inicia justamente con su bautismo, ¿ok? También que vemos una conformación de un grupo de amigos, de seguidores, que son sus discípulos y en la que destaca de forma particular los apóstoles, esta llamada a la conversión de los hombres como una suerte de pasaporte para poder formar parte de este reino que es lo que él predica. Él predica básicamente por el reino, eso es a lo que él se va, al reino de los cielos, ¿ok? Ese es el centro de su mensaje. Y nos hace entender que ese reino es una realidad que se comienza a vivir aquí en la tierra, pero que se alcanza a plenitud en la vida eterna. Entonces, Jesús, ¿qué usa? Él usa las parábolas para ayudarnos a entender en qué consiste el reino y nos da una guía de acción, de actos a seguir, de cosas por hacer, y estas son las bienaventuranzas, que por cierto lo describen a él. Estas bienaventuranzas son una descripción del actuar de Jesús, ¿ok? Entonces, este mensaje, esta obra, esta labor la perpetúa la iglesia, ¿ok? Esta labor salvadora de Cristo en el tiempo, ¿ok? Es perpetuada por la iglesia, que gracias a su misión evangelizadora eh, nos ayuda pues a la transmisión de esta nueva buena noticia. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús nos enseña todo aquello que Dios quiso revelarnos sobre sí mismo y sobre nosotros mismos. Sobre sí mismo nos revela que es Padre. Y sobre nosotros mismos nos revela que somos hijos gracias a su Hijo que nos llama hermanos y que además estamos llamados a la santidad. Esto a manera de resumen de la unidad pasada. Estos son, digamos que los conceptos básicos. Ahora sí vamos a arrancar con materia. Ya vamos a entrar en la unidad 8, la pasión y muerte de Jesús. Recuerden que la asignación de la elaboración del mapa mental tiene un valor del 30% y que es muy sencilla de hacer y que puedes empezar a hacerla a partir de este momento. ¿Ok? Les voy a ir marcando los puntos. Tengan lápiz y papel para iniciar un borrador. ¿Ok? Al terminar esta sesión les queda ese borrador listo. Entonces vamos a empezar, iniciamos nuestro próximo tema, que es la pasión y muerte de Jesús. Por cierto, agarren y escriban este título en el centro de esa hoja y hagan su nubecita, su figura, la que quieran. Yo lo voy a expresar como una nubecita. Ustedes como lo quieran hacer. En el centro, pasión y muerte de Jesús, el título de nuestro mapa mental. Vamos a ver un momentico la finalidad de esta unidad. La finalidad es aprender sobre la obra salvadora de Jesús, que inicia con su sacrificio, muerte y termina con su redención. Esa es la forma como digamos que se consolida esa obra salvadora de Jesús, ¿ok? Porque lo anterior era el mensaje. Entonces, Dios envía a su Hijo no solo para enseñarnos, ¿ok? No solo nos enseña quién es Dios, nos enseña quiénes somos nosotros, sino que también quiso redimirnos por nuestros pecados. Y es su sacrificio una prueba de amor infinito hacia todos nosotros, hacia la humanidad. Entonces, vamos a tocar aquí un poquito el contexto histórico para poder entender por qué Jesús hizo lo que hizo y le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces, de dónde es también ver un poco de dónde fue que salieron esas ideas y esas conductas y sobre todo cómo es que él sufre la consecuencia de tener una muerte en la cruz. Y resulta que es que Jesús se revela ante las injusticias de su tiempo. Él se opone y se resiste a esas injusticias con propuestas, con alternativas,
con ideas nuevas e inspiradoras, con sus enseñanzas. Y además se somete a las consecuencias que le traen sus ideas. Entonces, aceptar las consecuencias en su humanidad, siendo verdadero Dios, recordando que Él tiene estas dos naturalezas, ¿verdad? De la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es decir, que Él pudiendo intervenir divinamente sobre las consecuencias que él iba a sufrir, pues fíjate, no lo hace. ¿Por qué? Para probarnos su amor infinito. Entonces, ¿cómo? Pues él ofrece, él pone a su disposición para el hombre, a la humanidad, toda su humanidad que se llaga, que lacera, que se lacera, que duele como un soporte. Es decir, la fuerza de su convicción en el mensaje anunciado es tal que es capaz de sacrificarse por el bien de los hombres y gracias a esto su mensaje trasciende en la historia, dejando patentado la profundidad de su amor por toda la humanidad. Amor y sacrificio que, por cierto, han llamado a la conversión de los corazones de millones de hombres a lo largo de la historia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a analizar un poquito el contexto económico. La economía de Palestina en aquella época se basaba, sí, estaba basada en la actividad agrícola y ganadera. ¿Ok? También existía un sector artesanal que florecía principalmente en Jerusalén y además también cumplían ciertos ejercicios de funciones públicas de Estado. El terreno que se sembraba o que se pastaba era comunal, pero se trabajaba de forma individual. Los terrenos estaban sometidos a una pertenencia hereditaria y se debía pagar un tributo o impuesto al Estado. En Galilea se practicaba la pesca porque estaban muy cercanos al lago, ¿no? Y el centro comercial y financiero más importante tenía lugar justamente en el Templo de Jerusalén, donde se movía dinero producto del pago de tasas personales, de ofrendas, de donaciones votivas y depósitos bancarios de particulares. Pero gran parte de este dinero se entregaba a Roma. Recuerden que en esa época el territorio estaba dominado por los romanos. Entonces, se entregaba parte de este dinero a Roma. ¿De qué forma? En forma de impuestos. Y eran recogidos por unos señores pertenecientes al pueblo judío, que eran agentes del fisco y que eran mejor conocidos como publicanos. ¿Ok? La pobreza de la población iba en aumento y la brecha entre ricos y miserables, o sea, no ricos y pobres, eran ricos y miserables, era cada vez mayor, siendo muy numeroso el grupo al que pertenecían los miserables, por supuesto. Entonces, parte del mensaje de Cristo se recrea en estos ambientes de pastores, de siembras, de pescadores, y también vemos algunas manifestaciones de descontento que él tiene con respecto a las actividades comerciales que se llevaban a cabo en el templo. Entonces, ¿qué pasa? Los que tenían poder económico estaban a la espera de un Mesías que los salvara del yugo de los romanos y así ellos poder ostentar el poder completo, el económico, el político, el social, además del religioso que ya lo tenían, pues. Mientras que los más necesitados estaban a la espera era de un consuelo, de esperanza, de alivio y de saber que sus penas, sus sacrificios y dolores no solo fuesen aligerados por una convivencia de una vida humana más sana, y también más equitativa, ¿no? Sino que también que los conllevara a una recompensa final, a una promesa, ¿ok? Entonces, con respecto al aspecto sociopolítico, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a una sociedad que estaba llena de discriminaciones, ¿ok? Esto es hablando de la sociedad judía, ¿ok? Estaba llena de discriminaciones. Entonces, por ejemplo, la mujer era considerada inferior y estaba subordinada totalmente al hombre. Ellas incluso tenían un lugar aparte del templo. Ellas podían entrar hasta cierta parte del templo o hasta cierta parte de la sinagoga, pero no podían hacer uso de la palabra, es decir, de los textos. Ellas no podían leer los textos. Las podían oír desde lo lejos, pero no podían leerlo.
Y también le daban gran importancia a la circuncisión como el hecho que les daba la pertenencia al pueblo elegido. Entonces, por supuesto, ellas no eran partes de este pueblo elegido porque a las mujeres no se les puede hacer la circuncisión, eso es algo exclusivo para los hombres, ¿no? Entonces tenemos también un tema con los samaritanos. Ustedes recuerdan que teníamos en el territorio de Canaán, teníamos Galilea arriba, Samaria en el medio y Judea abajo. Entonces, los del medio, los samaritanos, no eran reconocidos como parte del pueblo porque hubo mucha mezcla en la época, durante la época de la conquista siria. Entonces ellos eran mestizos. Y en ese sentido, los judíos, pues, si no eras de raza pura, 100% judía, entonces eras otra cosa. Entonces, con los samaritanos no querían nada. También existía la esclavitud, no de la misma forma del imperio romano, pero sí resulta que tú podías tener un esclavo porque esa persona estaba en deuda contigo. Entonces tú tenías el derecho de asumirlo como esclavos por un periodo de 7 años. Entonces, la cosa es que es mi esclavo durante 7 años para trabajar mis tierras o trabajar mi ganado o cualquiera que fuera mi actividad. En 7 años pagas tus deudas y yo te libero. Pero imagínense ustedes, los liberaban cuando durante 7 años estuvieron trabajando, nunca para ellos, no tienen ahorros, no tienen, se quedaron como cuando la deuda, pues bueno, no pude pagar la deuda, no tenía terrenos, no tenía X cosas, o sea, son 7 años de trabajar para otro y de no progresar en nada en la propia vida. Eso es fuerte, pues. Sobre el aspecto de los pecadores, ¿quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran todos aquellos que no observaban la ley. Y cuando me refiero a no observaban la ley, es que no la cumplían al detalle. Y la ley, pues no estamos hablando de los 10 mandamientos. Detrás de esos 10 mandamientos que son muy importantes, que debemos conocer y que debemos esmerarnos en cumplir, empezaron a escribir leyes y leyes y leyes y leyes sumamente minuciosas, ¿ok? De hecho, estaban los escribas que se dedicaban a eso, a sacar leyes y leyes de todo. No había, si tú no eras de la casta sacerdotal, no había forma de que tú conocieras todas las leyes. Por lo tanto, eras siempre pecador, porque algo estabas incumpliendo. Entonces, ¿qué debía hacer los pecadores? Que eran inferiores, pues. Debían realizar tributos por sus pecados, unas suertes de pago, es decir, una ofrenda, un sacrificio. Entonces, por ejemplo, por mi pecado yo debía ofrecer una palomita, el sacrificio de una palomita. Pero, ¿de dónde sacaba yo la palomita? Bueno, la palomita, señores, estaba en el templo donde yo tenía que ir a ofrecer mi sacrificio, a hacer mi limpieza por mis pecados. Entonces, yo tenía que hablar allá y decir, bueno, estas son mis faltas. Entonces, los sacerdotes me decían, ok, por tu falta, tú para limpiar tu culpa tienes que ofrecer una palomita. Y la palomita la compras aquí en la puertica de al lado, en el templo. Entonces, de una vez me agarraba mi dinero, me entregaban mi palomita y después me iba al sacerdote a ofrecerla en, ay Dios mío, ay se me fue. Bueno, para hacer el ritual del sacrificio, ¿ok? Entonces, como verán, eh, pues la cosa, había como un mercado por allí. En, en esa sociedad era un hábito hacer sacrificios como expiación de los pecados y para agradar a Dios, ¿ok? Entonces, bueno, con respecto a los publicanos, que eran de los mismos judíos, pero que recaudaban impuestos para los romanos, ellos eran considerados traidores. Y bueno, y hacia los paganos, es decir, pagano es aquel que no es circuncidado, ¿ok? Pagano es aquel que no está llamado a formar parte del pueblo elegido. La única forma de saber que usted está llamado a ser parte del pueblo elegido es que seas de raza pura, es decir, 100% judío, no te mezclaste nunca con nadie, y que estés circuncidado. Si no está circuncidado, usted es un pagano. Entonces, hacia los paganos, la actitud es de desprecio que terminaba con odio. Entonces, con respecto a la política, el principal problema que ellos tenían era la dominación romana. Sin embargo, el Senado romano le concede de entrada el título de rey de los judíos a Herodes el Grande.
Entonces, Herodes el Grande era el rey de todo el territorio, de Judea, de Samaria y de Galilea. Pero más adelante, ¿qué sucede? Los romanos, que han tenido ciertas consideraciones especiales de forma muy particular con Judea, permitiéndoles el culto al templo, ellos no se metían en ese rollo, podían profesar la fe, ellos no imponían su fe, ¿okay? Que era monoteísta, ellos los dejaron mantener el culto en el templo. También permitían la autoridad del sumo sacerdote y del Sanedrín, pero les colocan un procurador romano que controlaba la autoridad local. Entonces, si se acuerdan, el Sanedrín era el gran consejo judío con poderes legislativos, judiciales y administrativos. Y en vista de esta permisión que tienen los romanos con Judea, entonces ya el llamado rey de los judíos ahora ya no reina en esta región. Pues como les deja libertad de culto, entonces, pero yo soy procurador, entonces Roma tiene un procurador, entonces ya ahí empieza a romperse la cosa. Entonces, con respecto a la situación religiosa. Entonces, como vemos, Jerusalén era el centro religioso al que regresaban los judíos distribuidos por todo el mundo de forma muy particular durante la Pascua. Allí tenía su sede en el Sanedrín y vivían también los doctores de la ley. Pero principalmente aquí en Jerusalén está ubicado es el templo, que era nada más y nada menos que la morada de Dios entre su pueblo. Entonces, en este ambiente encontramos dos grupos religiosos fundamentales, que son los fariseos, el fariseo y saduceo. Los fariseos, ellos enseñaban una interpretación rígida de la ley de Moisés, daban mucho valor a la obediencia externa de las normas y la tradición, y muchos de ellos eran miembros del Sanedrín, es decir, había que cumplir la ley a juro y porque sí. Y la obediencia es externa, o sea, internamente no te mueven valores, sino que externamente te condiciona la ley. Tú tienes que cumplir la ley. Entonces, si no importa, no importa que tú no le que no le hagas daño a alguien porque en tu interior está considerado como algo malo. No, es que yo puedo pensar, querer hacerle daño a alguien, pero resulta que no lo hago porque desde lo externo la ley me lo prohíbe. Ok, entonces ya la persona eh, eh, es como un títere, pues en su interior no, el interior no importa. En el caso de los saduceos, ellos eran la aristocracia sacerdotal, solo aceptaban la ley escrita, es decir, el Torá y Pentateuco, por lo que rechazaban la tradición. Ellos no permitían ninguna práctica que hubiese sido heredada de boca en boca ni nada de eso, no, es solo la ley. Pero, sin embargo, tampoco la vivían de una forma así muy, muy estricta. Entonces, en este ambiente se mezcló mucho lo político con lo religioso, y por lo tanto, ya la figura del Mesías era más bien la de un líder político y de la de un guerrero, que además los iba a liberar, como les dije anteriormente, del dominio de los romanos, que era lo que a ellos les fastidiaba. ¿Ok? Entonces, aquí, lápiz en mano otra vez. ¿Ok? Para la época de Jesús, las principales figuras de poder y sus lugares de gobierno eran los siguientes. Yo se los expreso con nubecita. Marquen una nubecita por allí. ¿Ok? Personas influyentes de la época. ¿A quién tenemos? Alrededor de esa nubecita, la primera, a Herodes Antipas. ¿Cómo quedó Herodes Antipas? Antes les había hablado de Herodes el Grande. Luego de Herodes el Grande lo sucede Herodes Antipas. Y él quedó como ¿qué? Como el rey de Galilea. ¿Ok? Luego tenemos a Poncio Pilato como el procurador romano en Jerusalén. Y luego tenemos un tercer poder influyente, que es el Sanedrín, que está compuesto por fariseos y saduceos, que también ejercían sus funciones en Jerusalén, pero específicamente dentro del templo y causando mucha presión a la gente, por cierto, esto es importante destacarlo, ellos tienen influencia en el pueblo, si bien los romanos lo reprimen, ellos pueden influir, ¿ok? Y en el caso de los fariseos y los saduceos destacan
como sumos sacerdotes para la época específica en la que estuvo Jesús por Jerusalén, Anás y Caifás. Ok, aquí tenemos un poco de información sobre el lugar y la situación del pueblo en el que vivió Jesús, de manera de entender un poco las razones y el fondo de su mensaje, ¿ok? Injusticias sociales, repartición desigual de las riquezas, discriminación, segregación, todo eso sigue existiendo actualmente, por lo que pareciera, ¿verdad?, que el mensaje de Cristo sigue siendo actual, tan actual como fue en aquel momento. Ok, entonces, vamos a la próxima parte y pueden hacerse otra nubecita alrededor del título, que son los eventos del Jueves Santo. Okay, aquí vamos a llegar como aquí al corazón mismo del mensaje cristiano. Okay. A partir de aquí estamos frente a los 3 días más importantes de nuestra fe. Los que son los días en donde Cristo vivió su pasión, sufrió su muerte en la cruz y resucita victorioso. Entonces, vamos a poner alrededor de esta nubecita del Jueves Santo, podemos colocar otra. Vamos a colocar varias, pero pueden arrancar con una próxima, que es, vamos a ver los acontecimientos previos a la pasión como tal, ¿no? Y vamos a arrancar con la última cena. Entonces, ¿qué sucede el Jueves Santo? Lo primero que sucede es la última cena. Este día es un día muy especial en el que Cristo decide celebrar la cena de Pascua con sus amigos. Y durante esta cena suceden 4 eventos importantes para nuestra fe, que además son prueba del amor que siente Jesús por los hombres. ¿Qué sucede durante la última cena? Por ahí seguimos creando nubecitas. Lo primero que sucede es, una vez que ellos están reunidos en el cenáculo, es que Jesús le lava los pies a los discípulos. Este es un acto de servicio que en ese momento lo realizaban los siervos más humildes. No se esperaba que Jesús hiciera algo de 2 en esto. punto. Incluso intentan impedirle que lo haga, pero por supuesto pues no lo logran hacer. Él cumple su propósito, que es enseñar el valor de la humildad y del servicio. Él le dice a los apóstoles: les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, de esta forma y con estas palabras, el mensaje para el resto de la humanidad es repetir gestos, actos de humildad y de servicio como este hacia el prójimo. ¿Ok? Entonces, durante la cena, resulta que también les hace un recordatorio. Este recordatorio es la señal que debe distinguir a todos los cristianos. Y les dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. ¿Ok? Esto es importante. Este es el segundo suceso de relevancia. ¿Ok? Este mandamiento puede verse estrechamente relacionado a la enseñanza del lavatorio de los pies, que nos indica cómo es eso de amarse los unos a los otros. Y es que la forma de amarnos los unos a los otros es con servicio y con humildad. Luego tenemos otro momento súper importante, que es propiamente en la cena. Y en este momento lo que sucede es la institución de la Eucaristía, que tomando el pan lo parte y se los da diciendo: este es mi cuerpo que se entregará por ustedes. Haciendo lo mismo con el cáliz, dice: este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derramará por ustedes. Al hacer esto, y de forma adicional, cuarto y último, en ese mismo momento instituye también el sacerdocio, otorgándole a los apóstoles el poder sacerdotal de renovar este sacramento al decirles: hagan esto en conmemoración mía. Entonces, resumiendo, son 4 los sucesos importantes alrededor del jueves santo, ¿verdad? Que tenemos durante, primero,
durante la última cena tenemos lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Okay, pero resulta que ya entrada la noche pasan otras cosas. Seguimos manteniéndonos en la transición entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, ¿ok? Y es que, bueno, ya ellos se retiran y deciden irse hacia el Monte de los Olivos, específicamente al huerto de Getsemaní para descansar. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Aquí Jesús ora, ¿ok? Jesús sabe lo que viene y él ora. Le pide a sus discípulos que lo acompañen, que se queden por allí, que estén despiertos, que vigilen, ¿ok? Que vigilen. Pero resulta que ellos se quedan dormidos. Jesús se siente muy solo y sufre muchísimo miedo porque él ya sabía lo que venía, él sabía a lo que tenía que pasar. Y ese miedo fue tal que incluso suda sangre. Y el hecho de sudar sangre, chicos, es algo real. Muy extraño, pero es algo que el cuerpo puede hacer. O sea, estar en un pánico tal que empieza a sudar sangre. Entonces, tenemos otra cosa que sucede en Getsemaní. ¿Ok? Y que aquí empieza a darse el proceso en contra de Jesús. Este proceso en contra de Jesús, pues agarra la madrugada del jueves, la mañana del viernes, está entre esos 2 días, ¿ok? Entonces, pues la noche del jueves fue muy larga y la mañana del viernes fue bastante activa, pues. Y es que, ¿qué es lo que pasó? Jesús se había ganado el odio de los fariseos y saduceos por las fuertes denuncias que él les hizo sobre su hipocresía y decadencia moral. Ellos básicamente llevaban una vida egoísta, juzgando y condenando a los demás por faltas a una compleja y estricta ley, así como también deseaban en demasía riquezas y poder. En vista de esto, pues que Jesús les interpela, así como hace muchas veces el Evangelio, que te interpela, que te pone de frente a tus fallas, pues ellos querían a Jesús muerto. Pero resulta que tenían 2 problemas. El primero era que en su ley se les impedía ejecutar la pena de muerte. Y el segundo es que tenían que hallarlo culpable de algún crimen lo suficientemente grave para poder ejecutar una pena de muerte a través de los romanos, pero es que el asunto es que él no había cometido aún ningún crimen grave, ¿ok? Entonces, con el proceso en contra de Jesús, lanzamos primera nubecita. Tenemos este evento que es la aprehensión de Jesús. Judas se había ido, ¿verdad?, a cumplir una cierta misión que él tenía en su mente y que Jesús en la última cena lo había despachado. Judas se perdió la institución, o sea, todo lo que Jesús hizo en la última cena porque Jesús lo despachó. Entonces, pues él sabía que se iban a ir para Getsemaní, él se iba a encontrar con ellos allá en Getsemaní, pero Judas llega con soldados y le traiciona a Jesús con un beso. Con este beso le indica a los soldados quién es Jesús. Entonces, los guardias lo aprenden y se lo llevan a Caifás. ¿Ok? Una vez presentado frente a Caifás, es juzgado esa misma noche por el Sanedrín, por falsas acusaciones. Hasta que muy astutamente le preguntan si él es el Mesías, a lo que Jesús les contesta, tú lo has dicho. Entonces, que esta es una respuesta muy particular, porque él no dice directamente que sí. ¿Okay? Él habla sobre la pregunta, dice, bueno, eres tú el que lo dices, ¿no? Pero es una forma de decir que sí, y así lo entendieron los sumos sacerdotes. Entonces, allí ya por fin lograron que Jesús cometiera el crimen grave que ellos esperaban para poder condenarlo. Él cometió blasfemia. Entonces, ya es merecedor de un castigo de muerte que ya podían demandarle a los romanos que ejecutaran. ¿Ok? Entonces, en vista de esto, ¿a dónde hay que llevarlo? Hay que llevarlo frente a Poncio Pilatos. Y allí él nuevamente, pues, tiene que llevar otro juicio, ¿ok? Se lo llevan ante Poncio Pilatos, que además se dio cuenta de que él era un hombre inocente
y que no ve ningún tipo de crimen en él. O sea, es el rollo que ellos tenían del Mesías, eso no tiene nada que ver con él ni con sus creencias, él no ve crimen allí. Pero bueno, resulta que los judíos sí ejercían mucha presión. Entonces, y él tenía miedo a mucha presión hacia el pueblo, en el pueblo, ¿no? Entonces, él temía al miedo a una revuelta. Entonces, más le convenía a Poncio Pilato complacerlos, castigar a un inocente, que ganarse un problemón en la región. Entonces ordena la flagelación y después la crucifixión, que era una forma de ejecución reservada solamente para los esclavos. Entonces, recuerden que durante el proceso de Jesús, los tres momentos claves son la aprehensión de Jesús en el huerto de Getsemaní, perdón, en donde también él realiza su oración, el juicio del Sanedrín y el juicio frente a Poncio Pilato. Estos sucesos, como les comenté, estaban ubicados entre la noche del jueves, la madrugada, la mañana del viernes. Entonces, ahora vamos a pasar a los eventos del Viernes Santo. Por aquí tenemos otra nubecita alrededor de nuestro título. Los eventos del Viernes Santo. Okay. En este día ya todos sabemos que se lleva a cabo la flagelación, el camino hacia la colina, que es lo que conocemos como el Vía Crucis, hacia esa colina llamada Gólgota, donde él fue crucificado, la crucifixión propiamente dicha y la muerte de Jesús. Nosotros conocemos que estos son los sucesos propios, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, para efectos del tema de la unidad, lo que nosotros vamos a trabajar y que me interesa que coloquen en su mapa mental son las palabras, unas palabras dichas por Jesús durante su permanencia en la cruz, ¿ok? Él dice en total 7, que es lo que aparece en los evangelios, pero para efectos del trabajo de la unidad vamos a hacer mención a 4, ¿ok? Entonces, tenemos Viernes Santo, tenemos las palabras claves y en las palabras claves vamos a tener 4 nubes con las 4 frases, ¿ok? La primera frase que dice Jesús. Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, una vez crucificado, está en el medio de dos ladrones, ¿verdad? El que es conocido como el ladrón malo se burla de él, pero el que es conocido como el ladrón bueno le pide que se acuerde de él cuando entre a su reino. Y Jesús le contesta justamente con esta frase, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda frase, dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Esta es una oración. Jesús hace esta oración al Padre mientras sufría muchísimo dolor físico, muchísima soledad, porque sus discípulos le habían abandonado a excepción de Juan, que estaba al pie de la cruz junto a María. Y además sufría muchísimas humillaciones, insultos y burlas de parte de algunos sacerdotes y escribas. Y la respuesta de Jesús ante esto es justamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tercera frase, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Esta frase se refiere a la herencia que Jesús le deja a la humanidad, dejando a su madre como madre de la iglesia, madre de todos los hombres. Y luego viene la cuarta frase y la última, además de las palabras dichas por Jesús, la última antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez dicho esto, Jesús muere. Y en el momento de su muerte se reporta sobre un fuerte terremoto que sacude la región. Ok, y listo. Entonces, para terminar con el Viernes Santo, pues un hombre adinerado y gran admirador de Jesús, sabiendo que Jesús debía recibir sepultura prontamente y sabiendo que no había lugar para hacerlo, él pide el cuerpo de Jesús y ofrece su sepulcro para enterrarlo. Pues este señor es José de Arimatea. Ok, entonces ya una vez muerto Jesús, sepultado. ¿Qué pasa aquí? Después de la muerte de Cristo, ¿quién gana y quién pierde en esto? ¿Ok? ¿Qué viene? Viene la redención.
¿Qué quiere decir esto? Gana el perdón y la vida y pierde el pecado y la muerte. Ajá, pero ¿cómo es esto? Entonces aquí les voy a poner un ejemplo práctico y ojalá que me lo puedan entender, ¿ok? Pero por ejemplo, yo tengo una mascota que es un perro bravo, un perro grande, me ataca y me rompe un dedo a mí. ¿El perro puede pagar el daño que me ocasionó? No, porque él es un perro. Él no entiende ni lo que hizo, ni que lo que hizo tuvo malas consecuencias para mí. Él me causó un daño que él no puede reparar, ¿ok? Yo le puedo explicar esto al perro, porque yo quisiera que el perro me entendiera y que no lo vuelva a hacer, o sea, que no me vuelva a morder. Porque además pasa que a los perros muy agresivos, algunas personas los sacrifican o exigen que les sacrifiquen en beneficio de las demás personas, ¿no? Y como yo no quiero ni matar, ni que maten a mi perro, yo lo que quiero es salvarlo de la muerte. Entonces, ¿qué hago? ¿Debo hablarle a mi perro como le hablo a una persona o debo más bien entender yo primero cómo comunicarme con el perro para así entrenarlo y enseñarle que morder no está bien o que si va a morder es bajo una orden, ¿ok? Entonces eso requiere, o sea, en el caso de los entrenadores, eso requiere que él como ser humano se baje al nivel del perro para poder comunicarse con él de forma de que él le entienda y así lograr que él haga lo que yo quiero, lo que el entrenador quiere y así poder salvarlo. Bueno, eso mismo fue lo que hizo Dios con nosotros. Viendo que no estábamos entendiendo mucho todos los mensajes de los profetas y todo eso, sino que digamos que ese corazón se mantenía turbio, ¿ok? Sí, todo era por lo externo, lo superficial y el corazón, el interior y la conciencia y la libertad del hombre estaban turbias, cónchole, además tenemos este problema de comunicación debido a que la comunicación directa estaba herida, se había cortado por efecto de la desobediencia, del pecado original y además de la separación que produce todos los pecados personales. Entonces, pues él ya necesitaba que nosotros entendiéramos de una vez y por todas y cómo es la forma de lograr su salvación y cómo es Él, cómo relacionarnos entre nosotros y alcanzar la vida eterna. Entonces, para eso es que Él envía a su Hijo, para que nos enseñe a ser verdaderos hombres, para que nos explique cuál es nuestro verdadero ser y cómo comportarnos. Pero resulta que sí había una deuda pendiente, ¿ok? Este, había una deuda en vista de los pecados cometidos por toda la humanidad, por las ofensas a Dios, que solamente podían ser reparadas por alguien como Él, alguien de su misma naturaleza. ¿Cómo es esto? Volvemos al perrito. Si el perro no me mordió a mí, ¿ok? Porque de repente él me mordió a mí y yo no le paro, pues bueno, es mi perro. Me quedo con mi dedo mocho. Pero resulta que mordió a otra persona. Ya sabemos que el perro no puede responderle a esa persona por el daño cometido, ¿ok? Pero yo que soy su dueño, sí puedo. Yo puedo pagar por todo el tratamiento de esa persona, pagar por la culpa de los actos de mi perro, aunque eso me descalabre la cuenta, aunque pierda cosas en el camino. Pero si yo quiero salvar a mi perro y de su mala acción, yo pago esa deuda y le enseño, lo educo, lo entreno para que no lo vuelva a hacer. ¿Ok? Entonces, así es más o menos la cosa. Esa deuda del hombre con Dios solo la podía pagar Jesús. No la puede pagar alguien inferior. Entonces, siendo Jesús hombre y Dios, las dos naturalezas, era el único que podía hacerlo. Entonces, se preguntarán, oye, pero esta broma como que es cruel, ¿no? O injusta. Y les voy a decir, sinceramente, sí lo es totalmente injusto. ¿Por qué? Porque Jesús es inocente en su humanidad, que es exactamente igual a la nuestra. De lo único que se diferenció fue en el pecado. Fue tentado, pero nunca pecó. O sea que Jesús es totalmente inocente de las culpas del hombre, de la humanidad. Entonces, ¿por qué sucede esto? Facilísimo. El sacrificio de Jesús es una prueba absoluta del amor que Él siente por la humanidad.
porque, como les dije, Él, libre de culpas, se ha entregado para pagar una deuda que Él no tiene. Pero no es su dolor, no es su sacrificio, es su amor lo que paga la deuda. No es el hecho de sufrir por sufrir, sino de sufrir por amor. Ese amor infinito de Jesús hacia nosotros nos trae ciertos beneficios. Son los beneficios de la redención. Pongan alrededor del título otra nubecita, ¿ok? Beneficios de la redención. Y alrededor de esa nubecita vamos a colocar otras más. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, paga por los pecados de toda la humanidad. El pecado original y los pecados personales, completos, ¿ok? Segundo, reconcilia a la humanidad con Dios. Restablece la amistad entre Dios y los hombres, siendo Él, el mismo Jesús, el puente, el intermediario, para que esta amistad entre el hombre y Dios se pueda dar. No pasa por encima de Él, pasa a través de Jesús. Tiene que estar de Jesús en el medio porque Él es el único intermediario, el único puente entre Dios y los hombres. Y tercero, también su redención nos abre a la comunión con Dios, es decir, a vivir todos juntos en común unión con Dios. ¿Ok? Entonces, es gracias a sus actos, a las fuerzas de sus convicciones, a lo novedosa y lo profunda que era esa visión que él tenía del hombre, o esa certeza, vamos a decirlo, porque no es una visión, ese conocimiento que él tiene del hombre. Él sabe que el hombre es así, lo que es que tiene problemas para ser así, para comportarse de esa forma. Entonces, es todo esto lo que genera tal descontento en la casta religiosa que controlaban la economía y al pueblo, al templo, que estas son las razones por las que él es llevado a una muerte en la cruz, que es injusta en sí misma, pero es que gracias a su amor se transforma en redención para ti, para mí y para todos. Bueno, les había comentado que la práctica del sacrificio estaba muy arraigada en esas comunidades, no solo en el pueblo judío. En el judío no se hacían ofrendas o sacrificios humanos, pero sí de animales. Y que estos animales debían tener ciertas características consideradas perfecciones. Pero Jesús acaba de una buena vez y por todas con esas prácticas, como con su propio sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay nada mayor. O sea, ya una vez que el mismo Dios se ofrece en sacrificio, ¿qué más le puedes ofrecer? No hay nada más por encima que se le pueda ofrecer. No hay nada más grande que él mismo que se pueda ofrecer para saldar la deuda de la humanidad, justo por esta doble naturaleza que él tiene, la divina y la humana. Entonces, desde allí, la sociedad, el mundo comienza a cambiar, ¿ok? Y ya la práctica de los sacrificios comienza a mermar hasta que desaparece. Sin embargo, todos los cristianos estamos llamados a unir nuestras penas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, angustias, pero por sobre todo nuestro arrepentimiento, nuestras alegrías, nuestras buenas acciones, nuestro servicio, todos nuestros dones y talentos, a unirlos a este sacrificio, a ofrecerlos al pie de la cruz, de forma muy especial en esta conmemoración de la vida, pasión y muerte, resurrección de Jesús, que es la misa. Sumar esto a la ofrenda dada por el mismo Cristo, pues de alguna forma dando un mínimo granito de arena a estos beneficios que Él nos ha alcanzado, ¿ok? Contemplar la cruz con Cristo en ella es un recordatorio de ese amor gigantesco y nos ayuda a poner todo nuestro interior a sus pies, al servicio de los demás y para la gloria de Dios. ¿Ok? Todo esto que vivió Jesús, señores, se celebra, se conmemora, se renueva este sacrificio y esta nueva alianza entre Dios y los hombres en cada Eucaristía, en cada misa. ¿Ok? Ya con esto terminamos la sesión de este módulo y estoy segura que todos tienen ya el borrador de su mapa mental. O sea, yo de verdad deseo dar 20 masivos, ¿ok?
Lo que queda es que lo hagan en limpio, que le pongan mucho cariño, mucho color, dibujos, alegrías, que su trabajo exprese la alegría que puedan sentir en este momento por saberse tan amados por Cristo, a pesar del el encierro, a pesar de estar sin nuestros amigos y sin poder salir, ¿ok? Piensen en todo lo que les he dicho, estoy segura que pueden encontrar el soporte para lidiar con las dificultades que tienen hoy ante la cuarentena. Recuerden que Él hizo todo esto que les expliqué y se sometió a todo esto por nosotros, para ser puente, para ser amigo, intermediario, intercesor de cada uno de nosotros ante Dios. Les dejo esta sugerencia, pues cómo estrechamos esta relación con nuestro queridísimo puente, pues a través de la oración. Intenten mantener el hábito de hacer la lectura del Evangelio. Les voy a dejar esta sugerencia, es una sugerencia. Em, Hagan esta lectura, ¿ok? Ya ustedes saben cómo hacerlo, ya ustedes son expertos. Espero que la puedan hacer. No se olviden que tenemos entonces una fecha tope para la entrega de la actividad, hasta el domingo 3 de mayo se reciben y se entiende que han entregado un trabajo con puntualidad. Si no es el caso, si tienen muchísimos problemas de conexión, por favor recuérdenle a su mamá, a su papá, que escriban al correo que les marca la circular, donde deben hacer ese reporte para que sus evaluaciones, si por mala suerte tuvieron extremados conflictos de conexión y no lo lograron enviar antes del 3 de mayo, entonces no las pueda corregir sobre 20, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda o consulta con respecto al material, bueno, escríbanme por Classroom, ¿ok? Con muchísimo gusto voy a responderles las preguntas, con muchísima seguridad en los tiempos de nuestro conversatorio, pero si puedo, con gusto voy a estar al día con cualquier otra pregunta que ustedes puedan tener. Les recuerdo ver los videos complementarios y de forma muy especial, con muchísimo cariño les pongo el video musical. Em, Sepan que el material de la clase está en PDF en archivos y por Google Classroom y que la vía para la entrega, la vía idónea, o sea, yo quisiera ponerles un límite, decirles no me las manden por correo, no les puedo trancar eso, pues, pero la vía ideal para la entrega de su actividad es por Google Classroom, ¿ok? En donde está tarea, ponen devolver tarea y allí cargan su archivo. Háganlo por ahí, de manera de poder llevar un mejor control y hacerme la cosa a mí más fácil, ¿ok? Entonces, terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, que Dios me los bendiga, manténganse a salvo, manténganse sanos, cuídense mucho, virtudes para arriba, no se dejen caer, los vicios no nos llevan a nada bueno. Y les dejo ya esta última frasecita. Que tengan un feliz día.